Salud en Directo América de France 24. Hoy viernes nos acompaña en el estudio Mar Romero Sala. Mar, para hablar de un tema importante, porque hoy es el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, una carga que también afecta a su salud. Sí, Raúl, 25 de noviembre se conmemora esta fecha y las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud son que 1 de cada 3 mujeres han sufrido a lo largo de su vida violencia física o sexual. Además, también importante recordar que en la mayor parte de los casos, los agresores son las parejas o personas conocidas dentro del vínculo, de los vínculos cercanos de las mujeres víctimas, ¿no? Las consecuencias de estas violencias son diversas. Hablamos particularmente de la salud, por supuesto. Hay lesiones a raíces de los actos violentos, también problemas de salud sexual, por ejemplo, abortos espontáneos, embarazos no deseados o más prevalencia de enfermedades de transmisión sexual en estos casos. Por supuesto, también de salud mental, ¿no? Las consecuencias que pueden haber alrededor de las depresiones, trastornos de ansiedad, también insomnio, trastornos alimentarios. La lista es muy larga. Enorme. Solo algunas. Y también en general, y algo muy concreto, son que normalmente estas mujeres que sufrimos violencias en nuestro día a día, eso se traslada también en dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores gastrointestinales, ¿no? Como esa forma en la que se manifiestan en nuestros cuerpos. Exactamente. Exacto, como este tipo de tensiones pues también son muy importantes y los tenemos que recordar. Y lamentablemente también, Mar, pues los agresores en muchas ocasiones son liberados, no son puestos tras las rejas, o son puestos tras las rejas, pues lo liberan. Más allá de las consecuencias de la violencia, desde la ciencia y la salud, ¿cómo se sienten estas diferencias de género, Mar? Pues en general el estudio de la medicina siempre ha tenido una visión profundamente masculina, ¿no? Y eso ha conllevado que haya un desconocimiento alrededor de los cuerpos de las mujeres que se traduce también en consecuencias sobre su propia salud. Por ejemplo, vamos a hablar de los ataques al corazón, ¿no? Un problema que normalmente se relaciona mucho con la salud de los hombres y que se relaciona también con ese dolor intenso en el pecho y en el brazo, que eso significa que tienes un ataque en el corazón. Si bien es cierto que, como vemos aquí, esa presión en el pecho también la comparten las mujeres en su sintomatología, no necesariamente es el síntoma más perceptible para las mujeres cuando tienen este tipo de problema. Hay otros síntomas que presentan, ¿no? Y los tenemos aquí. Por ejemplo, pueden ser molestias en otras partes del cuerpo, como el cuello, el abdomen, la mandíbula, también náuseas o vómitos, un cansancio inusual, aturdimiento, mareo, sudoración o incluso también acidez estomacal. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto y que intentemos poco a poco romper esta brecha, esta mirada tan masculina sobre el cuerpo de las mujeres y sobre la ciencia, que hace que eso tengan consecuencias sobre la salud. Otro ejemplo también, Mar, de violencia contra las mujeres en la salud es la violencia obstétrica, ¿no? Que muy poco también se habla de ella. Sí, hemos traído 3 ejemplos, ¿no? Este primero, ahora vamos por el segundo y el tercero, de formas en que estas violencias se manifiestan. Sí. En el campo de la salud, y esta violencia obstétrica se define, por ejemplo, como el desconocimiento de las necesidades emocionales o físicas de la madre o del bebé, tanto durante el embarazo como durante el parto, como durante el puerperio inmediato, que es precisamente esos momentos después del parto, ¿no? Además, también de minar la autonomía o la capacidad de decisión de las mujeres o de las personas que están gestando sobre su sexualidad, sobre su cuerpo, sobre, como decíamos, esas decisiones que quieren tomar. Las cifras difieren mucho, es muy difícil ponerle números a este tipo de cosas porque depende de la percepción de las pacientes, ¿no? Entonces, es difícil que haya una medición, un parámetro claro para medir este tipo de violencias, aunque eso no deja de ser importante porque precisamente esas percepciones de las mujeres suelen estar muy subestimadas en la salud y en la medicina. Y de nuevo, esta mirada masculina que pasa por no poner la mujer en el centro, ¿no? Trajimos un ejemplo de un estudio de la Organización Panamericana de la Salud que hizo en Chile, que reportaba que más del 79% de mujeres encuestadas habían reportado sufrir algún tipo de violencia obstétrica durante el parto, durante su experiencia del embarazo, y daba algunos indicadores estadísticos que son estos que vemos aquí, como de cuántas mujeres habían dicho haber sufrido esto. Vemos que la que más prevalencia tiene fue que fueron obligadas a quedarse, por ejemplo, en la cama, tumbadas, sin opción de buscar otras formas de moverse, sin escuchar lo que el mismo cuerpo les pidiera, ¿no? Pero también procedimientos médicos sin consentimiento, la dificultad de preguntar o manifestar miedos o inquietudes y críticas y comentarios sobre el cuerpo o sobre la experiencia. También hablamos, Mar, del caso de las mujeres trans. ¿Qué pasa con estas mujeres, no?
Sí, nunca es suficiente recordar que la esperanza de vida de las mujeres trans en América Latina es de 35 años. Eso se debe a muchas causas. Una de ellas es precisamente ese rechazo que hay o ese empeoramiento de la salud y ese rechazo que hay a las personas trans y a las mujeres trans a acudir a consultas médicas porque no suelen ser espacios seguros para ellas, ¿no? Este gráfico recoge datos de 2020 en Estados Unidos y recoge unos tipos de discriminación para personas trans o personas trans racializadas. Vemos que, por ejemplo, usar un nombre equivocado, erróneo, o también usar el género erróneo con el que se identifica la persona, le sucedió entre el 25 y el 50% de las personas trans que acudieron a la consulta. También varios ejemplos, alrededor del 25%, una de cada 4 personas que acuden a consultas indican haber recibido pues, lenguaje abusivo o tratamiento hasta físico abusivo. Entonces, este tipo de cosas hace que se alejen las personas trans de las consultas médicas, a las mujeres particularmente, se desconozcan sus cuerpos, se desconozcan sus necesidades y eso también conlleve pues, una pérdida de salud de estas personas. Mar, digamos, tenemos tiempo para seguir conversando sobre este tema. Además, es que usted lo sigue bastante de cerca, por supuesto, pero también este año vimos un hito pues, importante, también lamentable para un sector de la sociedad en Estados Unidos. Fue esta derogación del fallo histórico Roe versus Wade que permitía, ¿no?, de manera federal a las mujeres a decidir sobre si interrumpir su embarazo o no, sin ningún tipo de, digamos, de señalamiento por parte de los médicos. También cómo esto se puede ver como un retroceso para la salud reproductiva de las mujeres, de las personas gestantes, Mar. Sí, alrededor del tema del aborto yo creo que además se pone siempre en la arena política, sí, ¿no? Como un debate que es meramente ideológico o meramente moral, cuando en realidad también es un debate, como bien dices, sobre la salud de las mujeres, sobre el derecho a la salud de las mujeres. Hay muchísimos estudios, muchísimas cifras que avalan que las mujeres siguen abortando, así el aborto sea permitido o no, y que lo único que cambia al final es si lo hacen en condiciones de seguridad o en condiciones de inseguridad. Por ejemplo, cuando hablamos de condiciones de inseguridad, es decir, que no haya un buen seguimiento médico, la posibilidad de que haya infecciones durante el procedimiento, que tengan problemas de salud después del aborto y no puedan acudir a un médico por miedo a ser denunciadas por estar infringiendo una ley, ¿no? Entonces, todas estas cosas influyen muy directamente en la salud de las mujeres en el momento de decidir qué hacer y también, además, les restan, como decíamos, muchísima agencia sí, a la hora de decidir sobre el propio cuerpo, sobre qué quieren o qué no quieren hacer, sobre su propia salud, ¿no? Entonces, por supuesto, es un retroceso al final, sobre todo en términos de eso, de salud pública, de salud para las mujeres. Porque como bien usted lo decía, Mar, pues esto va a seguir pasando, lo avale el gobierno o no lo avale el gobierno de turno en cualquier país del mundo. Mar, muchísimas gracias, como siempre, por toda la información para hablar estos temas de salud. Feliz fin de semana y el lunes, por supuesto, más. Nos vemos el lunes, Raúl.